¡Aló! ¡Bombero! ¡Mi vecina se está quemando! Conforme, señora. Bomberos va al lugar. Sale 6 a 10 0 a cargar a 72. En cualquier momento, Hay una línea de trabajo en el cuarto piso. Utilice mecánica. vive arriesgando todo para ir en ayuda de los demás en las condiciones más extremas. Un héroe con vocación de servicio. Lo venimos haciendo hace más de 150 años. Bomberos de Chile. Héroes con vocación de servicio. Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de online a través de Bomberos de Chile. Hoy es una ocasión especial porque nos encontramos acompañados del presidente nacional de Bomberos, don Miguel Reyes, con quien vamos a conversar en extenso sobre la ley marco que se acaba de aprobar en el Congreso y que va a regir ahora a todos los bomberos de Chile. Así que saludamos al presidente. ¿Cómo está, don Miguel? Paula, tenga muy buenas tardes, así como todos los bomberos del país, bomberas y bomberos. Un saludo fraterno de parte del presidente de Bomberos de Chile. ¿Para qué le voy a preguntar cómo está? Porque supongo que muy contento por la ley marco que ya se aprobó finalmente. Bueno, basta ver el rostro para darse cuenta que indudablemente estamos tremendamente satisfechos y contentos por la aprobación unánime, tanto en la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, como en segundo trámite constitucional, en el Senado y en la Cámara, de este proyecto de ley marco de bomberos, en que una vez más la valoración que la comunidad ha tenido respecto de nuestra institución se vio reflejada en esa votación unánime en ambas ramas del Congreso. Don Miguel, ¿por qué surge la necesidad de elaborar esta ley? Bueno, yo creo que es importante que la gente entienda que no solamente surge ahora. Esta es una aspiración que teníamos de hace ya más de 10 años, allá por el año 2001. Empecé a plantear mi preocupación e inquietud por tener un cuerpo jurídico que permitiera reunir en un solo texto todas las disposiciones referidas a los bomberos del país. Y para ese efecto era preciso definir qué son los bomberos, cómo se organizan, cuáles son sus funciones, en fin, todo el marco regulatorio. Esta materia fue después analizada por el directorio del Cuerpo de la Junta Nacional el año 2002 y en definitiva se aprobó este proyecto que después debió canalizarse por las vías correspondientes, que en este caso es el Congreso Nacional. Recién el año 2008 se planteó el tema y fue abordado por la Comisión Especial de Bomberos de la Cámara de Diputados, que en un trabajo en conjunto con la Junta Nacional y con distintos cuerpos de bomberos que ellos estimaron pertinente invitar, salió justamente un texto que, sobre la base de lo que nosotros habíamos presentado, realmente contempla lo más trascendente de una institución que se ha ganado el cariño de la gente, pero que tiene hoy día un reconocimiento legal que nosotros creemos necesario. ¿Cuáles son los principales puntos o lo que usted destacaría de este proyecto de ley marco? Yo diría que lo primero es que reconoce, como lo han hecho ya dos textos legales, el carácter de que la Junta Nacional y los cuerpos de bomberos son servicios de utilidad pública y consiguientemente eso le da una connotación especial para la definición de una serie de otras actividades que deben cumplirse en el país en materia de emergencia. En segundo lugar, un aspecto que para mí es relevante. Todos los cuerpos de bomberos saben lo que tienen que hacer, pero no había ninguna norma jurídica que así lo estableciera. Aquí, en este texto, el artículo 2 de la ley justamente señala el objeto de los bomberos. Es decir, ya deja de ser la obligación una norma que regía internamente respecto a los bomberos para estar contenida en una norma legal que tiene un carácter jurídico superior y en donde allí se establecen justamente cuál es la función de los bomberos, a la cual toda persona, como toda autoridad del país,
va a poder saber clara y categóricamente cuál es la razón de ser de los bomberos en el país. Yo diría que ahí está lo básico. Después vienen otros aspectos importantes, como por ejemplo los requisitos que deben cumplirse para la creación de nuevos cuerpos de bomberos, no los actuales, sino nuevos cuerpos de bomberos. Y ahí nosotros planteamos nuestra preocupación porque durante los últimos años han ido surgiendo varios cuerpos de bomberos, producto no de las necesidades de la comunidad, sino fundamentalmente de aspiraciones de personas que habían sido expulsadas de muchos cuerpos de bomberos que querían seguir estando vigentes y para cuyo efecto creaban cuerpos de bomberos muchas veces en partes donde no tenían ninguna justificación y más aún sin tener los recursos ni los medios para los efectos de poder sostener esta organización con los elementos necesarios para el servicio. Aquí, en este momento, con esta normativa, justamente se establecen pautas claras y precisas. No se niega la posibilidad de que surjan nuevos cuerpos bomberos, pero se establecen requisitos básicos que son necesarios y que hoy día los cuerpos bomberos lo tienen respecto de la creación de nuevas compañías obligadas. Y nosotros creemos que si eso es lo elemental en un cuerpo bombero, con mayor razón deben ser exigibles a los cuerpos de bomberos. Pero ahora quiere decir que la Junta Nacional va a tener una opinión con respecto a la creación de un nuevo cuerpo. Exactamente. Aquí justamente uno de los aspectos básicos es la opinión de la Junta y la otra que la acreditación de los documentos, requisitos que las personas que aspiran a crear un cuerpo bombero dicen tener, tiene que ser previamente también comprobado por la Junta Nacional con un informe ante la autoridad competente respecto a que efectivamente tienen esos elementos que son básicos para el servicio bomberil o derechamente no lo tienen. Y consiguientemente en ese aspecto nuestra opinión va a ser negativa. Pero como digo, se nos establece la obligación, por un lado, como digo, de opinar sobre el particular y segundo, certificar que efectivamente tengan los requisitos que la propia ley establece. ¿No surgió con respecto a ese algún tipo de oposición con respecto a ese artículo? No, porque aquí se garantiza el derecho establecido en la Constitución de la libertad de asociación. Lo que se señala claramente es que se cumple el requisito. Bomberos no es una institución societaria más en Chile, en que basta la participación de 15, 20 personas para constituirla y que no tenga mayores recursos para los efectos de cumplir su objetivo social. Aquí se trata justamente de una institución que cumple un papel fundamental en materia de protección de la seguridad de las personas, tanto frente a los incendios como respecto a los rescates u otro tipo de emergencia. Y de consiguiente, no basta tener solamente las ganas de prestar un servicio en ese sentido, sino además tener los medios adecuados para poder efectivamente prestar un servicio en condiciones de seguridad para las personas que van a ir en ayuda de otros que están afectados, como también no se coloque en riesgo, como digo, la persona a la que se va a rescatar. Dentro de la ley hay también dos artículos que tienen relación con lo que patrocinó, digamos, el gobierno y que lo hizo el presidente Piñera al firmar, ¿cierto?, en una ceremonia en el cuartel general de Santiago. ¿Cuáles son esas dos indicaciones y en qué manera va a influir en el funcionamiento que ahora tienen los bomberos? Son dos disposiciones que fueron consideradas en el análisis que se hizo del proyecto de ley que fue elaborado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y que contenía, si estábamos hablando de la ley marco, era preciso contener justamente las normas respecto del financiamiento. Pero como el financiamiento básico que tienen los cuerpos de bomberos emana de la ley de presupuesto, esta requería indudablemente del patrocinio del Ejecutivo. Eso por un lado. Y por otro, porque respecto de los recursos, estos también tenían que ser transferidos por vía de un organismo del Estado distinto al actual. Y para ese efecto la ley contempló que fuera el Ministerio del Interior. De ahí entonces que el Ejecutivo consideró esta sugerencia que nosotros habíamos planteado y a la cual se había comprometido el presidente de la República, de modo entonces que él hizo el patrocinio o le otorgó el patrocinio de ley a estas iniciativas y que el traspaso, como digo, de los recursos que en este momento otorga la ley a la Superintendencia de Valores y Seguros
sea efectuado por el Ministerio del Interior. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al financiamiento, se señala claramente que en una de las letras del artículo 4, el financiamiento proviene en parte importante de las glosas presupuestarias de la ley de presupuesto. Y por otro lado, también el gobierno estableció que otras formas de financiamiento podrían ser justamente aportes de los gobiernos regionales y de las municipalidades. A raíz de estas dos disposiciones, las dos nuevas instituciones que pueden aportar a bomberos, que son los gobiernos regionales, que no lo hacen en recursos para los gastos operativos de los cuerpos de bomberos, sino fundamentalmente para la concreción de proyectos de adquisición de vehículos o material, indudablemente requieren, tanto para los gobiernos regionales como para las subvenciones que pueden otorgar las municipalidades, ambas normativas están contenidas hoy día en leyes orgánicas constitucionales de gobiernos regionales por un lado y de municipalidades por el otro. Y eso exige la revisión por parte del Tribunal Constitucional respecto de que efectivamente se han cumplido los quórums que la Constitución establece respecto de normas que afecten las leyes orgánicas. Así es que esperamos que en el transcurso de los próximos días esta materia pueda ser conocida por el Tribunal Constitucional y lo remita con su visto bueno a la Cámara de Diputados para que vuelva al Presidente de la República a fin de que éste proceda a la promulgación y publicación de la ley. Es decir, si entiendo, antes de esta ley, es decir, el financiamiento de bomberos queda radicado, digamos, en la buena voluntad del gobierno que asumía. Nosotros desde hace ya más de 80 años que tenemos en la ley de presupuesto algunas partidas asignadas al funcionamiento de los bomberos, tanto para gastos de operación, gastos de inversión, ayudas extraordinarias, adquisición en moneda nacional y adquisición en moneda extranjera. Entonces, estamos todos los años en la ley de presupuesto, pero creíamos importante que hubiera una ley de la República que estableciera la obligación del Estado de contribuir al financiamiento de los bomberos. Y eso se logra justamente al que estén consideradas esa obligación a través de esta ley marco. Perfecto. Y la otra norma que firmó el presidente tiene relación a la coordinación que va a tener bomberos, ¿no? Ya va a tener un ente directo con el cual relacionarse. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una relación con el Estado. Esta estaba dada fundamentalmente por el órgano transmisor de los recursos fiscales previsto en la ley de presupuesto. Y ese era un organismo, y eso hasta el día de hoy un organismo técnico que es la Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, nuestra relación con el Estado siempre, desde que se creó en Valparaíso el primer cuerpo de bomberos, ha estado radicada justamente con el Ministerio del Interior, que por mandato constitucional, por su parte, tiene la obligación de atender las emergencias que ocurren en el país, sobre todo grandes catástrofes. Entonces, en la realidad nosotros hemos estado relacionados con el gobierno, con los gobiernos, o más exactamente con el Estado, a través del Ministerio del Interior. Por eso que no se ha hecho otra cosa que formalizar algo que en la práctica teníamos, pero que faltaba que alguna norma jurídica así lo estableciera. Entonces ahí se vio que por un lado, si bien íbamos a tener también esta relación con el Estado a través del Ministerio del Interior, también se hacía aconsejable que los recursos nos fueran traspasados por esta misma institución y no por un organismo, como digo, que no tiene nada que ver en las emergencias como son las compañías de seguros, la Superintendencia de Compañías de Seguros. Cuando se hizo la firma de este protocolo, el presidente de la República, nosotros transmitimos la señal por online y surgieron una serie de preguntas de parte de los voluntarios que estaban viendo la transmisión. Y era justamente una de las consultas, era si no se perdía, o Bomberos no perdía esta autonomía que ha tenido durante todos estos años, al ya establecerse, digamos, ya a través de una ley, esta coordinación que va a haber con el Ministerio del Interior. ¿Son temores infundados? Yo diría que son temores infundados. Los cuerpos de bomberos no pierden su condición de organismo privado que obtiene su personalidad jurídica en virtud de un acto de la autoridad ante la solicitud de privados que desean constituirse en una entidad privada
para prestar una colaboración a una función que es eminentemente del Estado. Solamente se produce aquí, con esta normativa, una coordinación que en el hecho ya existía, pero que ahora pasa a ser más formal en cuanto a que va a ser nuestro interlocutor para la coordinación de las emergencias, ante las emergencias, como también como un ente que va a permitir justamente que los requerimientos que Bomberos tenga para lograr mayores recursos sean canalizados a través de un organismo del Estado que es un ministerio, como ocurre hoy día con otros organismos. Por ejemplo, cuando un hospital de una localidad X necesita una ampliación, los recursos no los plantea el director del hospital al intendente, se lo plantea al jefe del servicio de salud del respectivo, y de ahí se canaliza al ministro de Salud, quien defiende ese presupuesto ante el Ministerio de Hacienda. Aquí nuestros requerimientos económicos nosotros los vamos a plantear ante el ministro del Interior para que él obtenga de parte del Ministerio de Hacienda los recursos respectivos. Pero es, como digo, solamente de coordinación y no de dependencia. Ni siquiera en la parte operativa. Es decir, si llega a haber una emergencia y el Ministerio encuentra que es necesario sacar a la calle voluntario, el Ministerio no va a tener la capacidad como para dar esa instrucción. No, nosotros en este momento, como digo, seguimos manteniendo nuestro carácter autónomo. Ahora, hay otra cosa que nosotros no podemos perder de vista, que en Chile tenemos una ley de emergencia que está plenamente vigente y en la cual Bomberos ocupa un papel importantísimo, lo cual se vio reflejado en el terremoto del 27 de febrero del año 2010 y se ha visto reflejado en una serie de otras emergencias, en que en virtud de esa normativa, todas aquellas organizaciones que tienen participación en una emergencia tienen que coordinarse, y eso es una activación que hace la Oficina Nacional de Emergencia. En este instante se está discutiendo en el Congreso la ley también que crea la nueva institucionalidad con la Agencia de Protección Civil, en donde se fortalece esta actividad, como digo, porque la ONEMI hoy día, o Agencia de Protección Civil mañana, es imposible que tenga la cantidad de personas necesarias para atender una emergencia. Solamente tiene que haber alguien que coordine a todos los servicios para que el servicio a la comunidad sea el más eficiente posible. Hoy día, sin lugar a dudas, Bomberos es uno de los brazos armados más importantes en una emergencia, pero también se vio en los incendios forestales. No somos los únicos, está la CONAF, está el Ejército y en general las Fuerzas Armadas, que también tienen brigadas preparadas para este efecto. Hay otros privados que también tienen brigadas. Entonces, toda esa acción no se trata de que cada entidad por sí sola haga su labor, sino que tiene que haber alguien que coordine y que se vea la forma de ser lo más eficiente posible. Pero, por cierto, dentro del ámbito de las competencias que le corresponde a cada entidad. Don Miguel, supongo que esta norma también trae obligaciones, ¿no? La Junta Nacional va a tener que abocarse a ciertas cosas, como por ejemplo, tengo entendido, se comenzó previamente, ya antes de que se lograra esta ley, a hacer un catastro. Porque hay que tener como clara la película de la fotografía del mundo bomberil. ¿Qué otras obligaciones se van a tener que asumir después de esta norma? Bueno, la ley crea 3 registros que son importantes para el conocimiento pleno de la realidad de cada uno de los cuerpos de bomberos y sus compañías a lo largo del país. El primero, más yo diría que muy importante, es el registro de los bomberos. Este registro de los bomberos permite que por lo demás es elaborado por los propios cuerpos bomberos. Aquí nosotros no tenemos ninguna otra información salvo llevar ese registro. De consiguiente, aquí la incorporación de un voluntario o el retiro de un voluntario de algún cuerpo de bomberos es realizado por el respectivo superintendente. Esta inscripción es vital para los efectos de obtener los beneficios a los bomberos accidentados en acto de servicio. Ha ocurrido en más de una oportunidad en que un bombero sufre un accidente y no había sido inscrito. Entonces, indudablemente, se le priva a él de los beneficios y también a su grupo familiar. Se crea un registro de actos de servicio. Este es un antecedente bastante importante porque permite comprobar
las actividades realizadas por cada cuerpo de bomberos durante todo un año calendario. Y ahí uno va a poder apreciar justamente la enorme actividad que se realiza y consiguientemente, como muchas de estas actividades son reiteradas, va produciendo un desgaste del material que debe ser reemplazado. Cuando hay desplazamiento de vehículos por grandes distancias, sobre todo en las zonas extremas del país, también es un aspecto importante porque ahí significa un mayor consumo de combustible. Y esta información que se maneja por los cuerpos de bomberos es preciso que también se le entregue a la autoridad para los efectos de focalizar los lugares donde son más frecuentes los incendios, por ejemplo, o los accidentes, a fin de que la autoridad, a través del organismo competente, realice las campañas de prevención adecuadas. Es decir, tiene interés para bomberos como también para las autoridades en materia de su planificación en inversiones puntuales. Pero además tiene un tercer registro que para nosotros es tremendamente importante. Es el registro de los vehículos del servicio bomberil. Esto nos permite conocer de manera real la existencia del material bomberil y su antigüedad. Y consiguientemente a los dirigentes nos va a permitir, con la anticipación debida, conocer el momento en que debemos proceder al reemplazar algunas unidades. Y consiguientemente vamos a tener 1, 2 o 3 años previos para los efectos de elaborar los proyectos y postular a las fuentes de financiamiento que existen. Ese es uno de las obligaciones que tiene la Junta Nacional. Pero además hay otra tremendamente importante. En este momento las rendiciones de cuenta de los cuerpos de bomberos deben presentarse a la respectiva gobernación y luego los cuerpos deben enviársela a la Superintendencia de Valores y Seguros. La ley establece que los cuerpos de bomberos deben rendir cuenta o presentar su balance a la respectiva intendencia o gobernación antes del 31 de marzo de cada año. Y también deben, dentro del mismo plazo, entregarlo a la Junta Nacional, la que a su vez tiene un mes para remitirlo a la Subsecretaría del Interior. Es decir, ya esa labor que hacía directamente el Cuerpo de Bomberos se centraliza en una sola organización, que es la Junta Nacional, que nos va a permitir justamente detectar si el cuerpo cumplió con la ley en cuanto a presentarlo dentro de plazo, y segundo, ver qué ha pasado para los efectos nosotros tomar las medidas correctivas que correspondan, requiriendo a los cuerpos de bomberos que den cumplimiento a esta obligación. Don Miguel, ¿y los cuerpos que no están suscritos, digamos, a la Junta, tienen que igual cumplir con eso? La ley no distingue. No distingue. No distingue. Perfecto. Para ir cerrando, don Miguel, entonces, un mensaje a los voluntarios con respecto a esta ley marco. No sé, ¿usted siente que le han tomado el peso? Yo creo que lamentablemente no todos los bomberos han valorado este esfuerzo que hemos desplegado por años para tener un marco jurídico que realmente destaque la trascendencia que tiene esta institución dentro del país. Somos lejos la institución del voluntariado más importante del país, no solamente el número de personas que la integramos, 38.000, sino también en toda una historia de 160 años, es decir, más de siglo y medio, entregando un servicio completamente desinteresado, gratuito a la comunidad, sin esperar recompensa. Esto pudo ser una función remunerada. Nuestros fundadores, en el siglo XIX y nosotros después, hemos mantenido este mismo espíritu. Por eso que con esta ley se nos entrega una mayor dignidad dentro de la institucionalidad jurídica del país. Y consiguientemente eso los bomberos tienen que entenderlo. No es para que nosotros andemos tremendamente orgullosos y mostrando nuestra chapita de bombero, sino muy por el contrario, saber que ya no solamente la comunidad nos reconoce y valora, sino que el Estado, a través de dos poderes del Estado, como es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ha elaborado un cuerpo jurídico que nos ubica, como digo, con una institucionalidad importante, relevante, para una institución, como digo, que ha suplido una función que por mandato constitucional siempre ha correspondido al Estado, cual es
justamente velar por la seguridad de la comunidad nacional, no solamente en materia de delitos, no solamente en protección frente a eventuales conflictos limítrofes o con problemas con los países vecinos, no, muy por el contrario, frente a los riesgos que tienen los habitantes del país frente a una emergencia, ya sea de carácter generadas por el ser humano o por la naturaleza. Esa función que el Estado nunca asumió, los bomberos la hemos asumido. Entonces, eso, como digo, hoy día a nosotros nos tiene tremendamente satisfechos porque en el fondo, como digo, es el Estado, es el país que con esta norma jurídica nos distingue como una institución relevante dentro del país. Muchas gracias, don Miguel. Gracias a ustedes.